Si hace un tiempo, y no hablamos de mucho tiempo, os dijéramos que os traemos un test de una mountain bike con 180 milímetros de recorrido delantero, 170 milímetros de recorrido detrás con amortiguador de muelle, frenos de 4 pistones y configuración de ruedas mullet, seguramente no tendríais ninguna duda de que hablamos de una bici de descenso. Pero hoy en día esas características no son solo de descenso. También han sido adoptadas por las e-bikes más gravity y capaces del mercado, y justo son la base de la nueva KTM Macina Prowler Exonic, la joya de la corona de las e-mountain bike de la marca austríaca, y una bicicleta capaz de cubrir las necesidades de los bikers más radicales, o de hacer la vida mucho más fácil a aquellos que necesitan un poco de ayuda en las zonas más técnicas. Dentro de la familia de e-bikes de KTM, que es muy amplia, la Macina Prowler es simplemente lo mejor. En nuestro montaje queda clara una orientación enduro, pero su uso también abarca el old mountain. E incluso con algunos ajustes simples, como las cubiertas, puede ser una digna y mountain bike rutera, especialmente ahora que ha adoptado lo último de Bosch, incluyendo la batería de 800 vatios hora, que le da una sensacional autonomía. Si nos fijamos en el cuadro, la Macina Prowler plasma perfectamente la mentalidad y el ADN de la marca austríaca en mountain bike. Diseños simples, efectivos y soluciones a problemas reales que han identificado en sus potenciales usuarios. En la práctica, esa filosofía se plasma en dos aspectos clave de esta bicicleta. Por un lado, la capacidad para extraer la batería de forma cómoda y rápida, algo a lo que KTM siempre ha dado prioridad en el diseño de sus e-mountain bike, y que es especialmente complejo cuando hablamos de una batería del tamaño de la más potente de Bosch, y de una bicicleta que necesita un alto nivel de rigidez, como es esta, pensada para saciar a los riders más endureros. KTM ha resuelto muy bien el sistema para extraer la batería, es cómodo y fácil de emplear. Tiene una gran tapa que, al contrario de lo que sucede en la mayoría de mountain bikes, está situada en la cara interna del tubo diagonal y no en la externa. Eso significa que la propia tapa también hace de soporte para el portavidón, que podemos instalar en su posición habitual. Incluso tenemos 3 tornillos para poder jugar con la posición del propio portavidón. El acceso a la tapa es con llave para mejorar la seguridad, pero abrirla y cerrarla es un proceso rápido y simple. Este tipo de tapas suele ser un lugar propicio para que entre la suciedad al interior del cuadro, pero con la ubicación en el interior del cuadro de este diseño está menos expuesta a los elementos externos que si fuese por debajo del tubo diagonal. En cuanto a la construcción, cuenta con el triángulo delantero realizado en carbono y con el basculante en aluminio. En la parte delantera han apostado por el cableado interno por la dirección. Más allá de ese particular tubo diagonal abierto para extraer la batería, el rasgo más característico del cuadro está en el tubo superior y en esa forma que adopta para dar espacio al amortiguador, con una apertura que en parte integra el cuerpo del amortiguador en el cuadro. En la parte delantera, el amortiguador se fija al cuadro a través de una pieza atornillada. Es una solución que ya hemos visto antes y que da cierto margen a las marcas a la hora de montar diferentes tipos de amortiguadores, cambiando solo esa pieza metálica atornillada sin tener que alterar el triángulo delantero de carbono, que es mucho más complicado de hacer. Ese tubo superior también tiene instalado el System Controller de Bosch. La violeta queda prácticamente oculta en el cuadro, en un diseño que se va repitiendo en las nuevas dobles que KTM va lanzando al mercado, incluyendo su propia Scarp de Cross Country. De hecho, y aunque de forma extrema, el cuadro de Macina Prowler luce como el de una Scarp super vitaminada. Han conseguido crear un tubo Steam completamente recto, ideal para poder usar tijas telescópicas de largo recorrido. En cuanto a protectores, el motor está protegido por uno que da continuidad perfecta a las líneas de tubo diagonal, con una total integración visual. Ya sabemos lo complicado que es integrar las baterías de 800 vatios hora de Bosch por su considerable anchura, pero en KTM han hecho un buen trabajo en ese aspecto y es de las e-bikes con esa batería que tiene un tubo más estilizado. El basculante, aunque es de aluminio, no desentona con la parte delantera de carbono. Los tirantes están unidos por un puente bajo el punto de giro de la violeta. Aunque el sistema de suspensión es similar visualmente al de la Scarp, con los tirantes y el amortiguador formando una línea recta, en este caso tenemos punto de giro en la parte trasera de la bicicleta, para contar con un sistema de suspensión 4-bar, probablemente el más común en el mundo del e-mountain bike. Eso sí, el punto de giro se ubica al final de los tirantes, en lugar de en las vainas, su posición más habitual. El gran trabajo de integración sigue con ese basculante, con los tornillos ocultos y unas formas de los tubos en el punto de giro que lo ocultan casi por completo. Las vainas son llamativas por contar con un diseño marcadamente asimétrico. La vaina de freno baja más para hacer espacio a la pinza de freno, que es post-mount, y va instalada sobre la vaina, algo también poco habitual en esta configuración de suspensión trasera, donde normalmente encontramos la pinza de freno en el tirante.
Más detalles del cuadro. Tenemos puntera UDH, un guía cadenas de serie y soporte para pata de cabra y portabultos, muy bien escondidos. A algunos os parecerá una locura esos soportes en una bici de este nivel, pero, aunque cueste creerlo, hay muchas de ellas que acaban siendo usadas como bicis de movilidad urbana o para desplazarse en el día a día, y en ese escenario de uso esos soportes son necesarios. En cuanto al motor, tiene lo último de Bosch, la quinta generación de Bosch Performance Line CX, que se ha actualizado recientemente para llegar a los 100 Nm de par y 750 vatios de potencia máxima. En su configuración apuestan por el display Kiox 400 para enmanillar, ubicado en una zona que le da buena visibilidad y que queda protegido en caso de caídas. Si queréis conocer todos los detalles de su funcionamiento, funciones y cómo actualizarlo, tenéis 2 vídeos al respecto en nuestro canal. Obviamente, apostar por Bosch es apostar a lo seguro. Probablemente el motor de e-mountain bike que cuenta con una comunidad de usuarios y seguidores más grande a día de hoy. Sobre el terreno y con la nueva actualización, el motor está en la nueva liga de potencia que se ha establecido recientemente, pero al margen de eso es la mejora en la entrega de esa potencia de forma más adecuada al tipo de pedaleo que hacemos en cada momento, lo que más influye en su rendimiento sobre el terreno y lo que posibilita que podamos sacar el máximo partido a esas cifras de potencia impensables hace poco tiempo. La KTM Prowler está disponible únicamente en 3 tallas, M, L y XL, lo que puede ser un factor importante si lo que estás buscando es una talla pequeña, algo que no tiene este modelo. En la geometría no hay sorpresas, estamos hablando de una bici muy gravity, así que sus 64 grados de dirección son normales en este contexto, aunque el reach no es especialmente largo, con 443 mm en nuestra talla M. No hay ningún tipo de flip chip ni opción de ajustar la geometría. En otra decisión que deja clara la búsqueda de la simplicidad en los diseños de sus bicis, sin espacio para lo que no consideran imprescindible. Esta es la geometría completa de la KTM Prowler. En cuanto a montajes, KTM siempre ha sido una marca que ha brillado por la elección de componentes, siempre buena en relación al precio y sin experimentos. En la KTM Macina Prowler tenemos 3 montajes. El mejor de ellos es nuestra impresionante KTM Macina Prowler Exonic, que simplemente tiene un montaje de ensueño. Basta decir que tenemos lo mejor de Fox con el nuevo amortiguador Fox Life Valve Neo en su versión de muelle, donde la electrónica cobra aún más sentido, como veremos después. Lo mejor de SRAM en la transmisión, la tija RockShox Reverb XS, frenos Magura MT7, las ruedas DT HXT 1200 específicas de e-bikes, en fin. No hay nada que criticar de un montaje estelar, y aunque los 10.999 euros que cuesta son mucho dinero, visto el equipamiento no es un precio descabellado e incluso competitivo si lo enfrentamos a otros montajes similares de otras marcas. Puestos a pedir una mejora, esa sería usar un disco trasero de mayor diámetro que los 180 mm que monta de serie y que en bajadas largas pueden calentarse en exceso, afectando a la frenada. Su peso de 25,2 kilos no es ninguna locura contando el equipamiento y la batería de 800 vatios hora. La KTM Macina Prestige se pasa al amortiguador Fox DHX2 sin electrónica, pero mantiene la horquilla Fox 38 Factory y sigue teniendo cambio electrónico, esta vez a cargo del GX, por un precio de 7.999 euros. Realmente es una bicicleta que estará muy próxima en rendimiento a la tope de gama. Únicamente la electrónica del amortiguador puede marcar una diferencia importante en las sensaciones en marcha entre ambas. La KTM Macina Prowler Elite es el modelo de entrada por 5.999 euros, con cambio mecánico, amortiguador de aire Fox Float X y horquilla Fox 38 Reef. Llega la hora de probarla y lo hemos podido hacer en todo tipo de territorios, desde las largas bajadas pirenaicas por exigentes senderos naturales a terreno de bike park, donde la KTM Prowler Exonic puede ser una bicicleta divertida, gracias a la facilidad que tiene para desmontar la batería, rebajando el peso de la bici en casi 4 kilos y dejándola en unos 21 kilos, una cifra digna para usarla en ese escenario y con suspensiones, ruedas y cubiertas totalmente aptas para ese terreno, especialmente sabiendo que los bike parks tienen recorridos que no son especialmente complicados técnicamente y sí más orientados a la velocidad pura. Al margen de ese doble uso que podrán darle quienes acudan a un bike park, lo que ofrece la KTM Prowler es una bicicleta a priori con algunas características de bici de descenso, con la que hacer tus propios remontes, aunque la realidad es algo diferente. Bajando a alta velocidad está en su salsa. La calidad de las suspensiones y componentes te permite tener lo mejor que puede ofrecer el mountain bike en muchos aspectos. Las ruedas aguantan las exigencias de uso de una bicicleta de ese peso, destinada a ser exprimida en los senderos más complicados. Los neumáticos suaves, muy agresivos, son ideales para este modelo. Solo la frenada de la rueda trasera
puede ser un factor limitante al usar un disco de 180 milímetros y quizás, en uso puramente enduro, echamos en falta una tija telescópica con más recorrido, algo limitado por la altura del cuadro y que se nota especialmente en la talla M. En terreno lento es donde más sufre la Prowler Exonic. El peso está ahí. Y aunque las vainas de la distancia entre ejes son relativamente cortas para una mountain bike, la mayor diferencia respecto a una mountain bike convencional equivalente la encontrarás en los senderos más técnicos y lentos. Si no tenemos mucha pendiente y las curvas son muy lentas, el rider tiene que poner de su parte para mover la bicicleta. En cierta medida es un rasgo común a la mayoría de e-mountain bikes de esas características y con batería de alta capacidad. Sobre suspensión trasera vale la pena extenderse. Se ha unido un sistema que es bastante activo en su primera parte de recorrido con un amortiguador de muelle, que ya sabéis que es más sensible en su parte inicial que uno equivalente de aire. Eso quiere decir una primera parte de recorrido que dibuja muy bien las pequeñas irregularidades, pero que si no ajustamos bien, también puede dar la sensación de que esa primera parte de recorrido se agota muy rápidamente. Por suerte, no sucede lo mismo en impactos grandes, donde la parte final del recorrido está muy bien aprovechada. Realmente es una bicicleta en la que el ajuste del amortiguador, especialmente uno de este tipo, es vital para sacarle el máximo partido. ¿Qué pasa pedaleando? La lógica dice que el pedaleo va a generar mucho movimiento indeseado en la suspensión trasera, algo que sucederá, pero que el amortiguador Fox Life Valve Neo se encarga de enmascarar por completo. En este tipo de amortiguador y uso es cuando más provecho vemos que podemos sacar a la electrónica. El cambio de modo del amortiguador es el más rápido de todos los sistemas de suspensión electrónica que hay en el mercado ahora mismo. Lo hace de forma imperceptible y aporta una estabilidad en el pedaleo clave para un montaje tan orientado al gravity. Eso hace que usarla en rutas donde el pedaleo es un factor importante no sea nada descabellado. De hecho, y a pesar de ese montaje tan gravity, si tuviésemos que considerar su uso ideal, probablemente lo situaríamos más próximo al all mountain rutero que al enduro puro, algo que viendo su montaje quizás cuesta imaginar. En definitiva, la KTM Prowler Exonic se presenta casi como una bici de DH viendo su montaje, pero sobre el terreno es más polivalente que eso, y si bien no puede competir con las bicis eléctricas de enduro más específicas en cuanto a lo que a rendimiento deportivo se refiere, a cambio ofrece una mayor polivalencia de uso, lo que abre su abanico de posibles compradores mucho más de lo que puede parecer a primera vista. Si buscas una e-mountain bike con la que hacer rutas en las que vas a adentrarte por senderos de bajada y quieres una ayuda para superarlos con seguridad, esta es una muy buena opción. En el caso de su montaje de gama alta, también te permite acceder a tecnologías como el amortiguador electrónico, que tienen una barrera de precio mucho más alta en la competencia. Sin duda, plasma la habitual filosofía de KTM de crear bicicletas simples y efectivas, equipadas con material de primera.